Donde dice ver opciones, doctor. Dice ver opciones. Listo, listo, gracias Miguel, ya estás grabando. Bueno, pues vamos a ver los temas de hilio, de obstrucción intestinal, imaginación y trombosis mesentérica. Y en cuanto a los objetivos de esta clase, pues va a ser diferenciar una obstrucción mecánica de un hilio dinámico o metabólico y saber las diferentes etiologías que van a causar una obstrucción mecánica, así como identificar los signos característicos de una isquemia mesentérica aguda. Y vamos a empezar en cuanto al hilo. En cuanto al hilo, esta es una obstrucción o una falta de motilidad de las paredes de las asas de los intestinos y esta generalmente se va a asociar a cualquier enfermedad que cause una dismotilidad intestinal. Por lo tanto, las asas tanto del intestino delgado como del colon se van a observar dilatadas sin observar una zona de transición como la obstrucción mecánica. En cuanto a la patología, ese puede ser adinámico, como por ejemplo en pacientes posquirúrgicos, puede ser espásico, como en pacientes que tienen intoxicación por metales, y puede ser vascular, como en pacientes que tengan un embolismo arterial. En cuanto a la epidemiología, pues es una enfermedad que es común tanto en hombres como en mujeres. Y de las tres causas que más en cuanto a las tres causas, la más común es el hilo posquírico, o sea, el adinámico. Y en cuanto a la resolución, generalmente es al cuarto día, pero se puede dar un periodo de hasta 7 días para que se resuelva el cuadro. Y si no se resuelve, pues ya hay que pensar en otras causas de obstrucción intestinal como una enfermedad o un síndrome adherencial. En cuanto a la clínica de esos pacientes, pues va a ser el cuadro de una obstrucción abdominal, o sea, van a presentar extensión con gas, dolor abdominal, náuseas y vómitos, estreñimiento y la ausencia de ruidos intestinales, porque recordemos que no está habiendo peristaltismo, así como la presencia de abdomen timpánico. Y en cuanto a los hallazgos por imagen, pues tanto en radiografía como en tomografía van a ser el mismo, que se encuentren las asas de intestino delgado y grueso dilatadas y la presencia de niveles hidroaéreos, aunque se suele presentar en esta patología, no es muy común el caso. Entonces aquí tenemos un estudio de radiografía de abdomen en una anteroposterior, una posición de cuello supino, en la cual se va a observar en los tejidos blandos y estructuras óseas aparentemente sin evidencia de alteraciones. Y en cuanto a las asas de intestino delgado, se van a encontrar dilatadas de forma proporcionada, así como también el colon se encuentra dilatado. Esto relaciona a un paciente con un hilio dinámico. Esta es una imagen de tomografía de abdomen en un corte axial con ventana para tejidos blandos en fase contrastada, en la cual se va a observar en el corte axial las asas de intestino delgado que se encuentran dilatadas, así como con presencia de aire y de líquido en su interior. Esto relaciona los niveles hidroaéreos y sus paredes se encuentran adelgazadas, pero realzan a la aplicación del medio de contraste. Y en la reconstrucción coronal vamos a observar que igual se encuentra involucrado el colon. Esto en relación a un paciente con un hilo. Y aquí tenemos otra imagen de tomografía de abdomen en un corte axial con ventana para tejidos blandos en fase contrastada, en la cual vamos a observar las asas de intestino delgado dilatadas con presencia tanto de aire como de líquido en su interior. Esto en relación a niveles hidroaéreos y se encuentra eso en forma proporcionada en todo el intestino delgado. Esto en relación a un paciente con un hilo. Y como hallazgo incidental vamos a observar ambas pelvis renales dilatadas y identificar en este corte el sitio de obstrucción. Ahora ya pasando en cuanto a la obstrucción intestinal, a diferencia del hilio en el que hay una alteración en la peristalsis, aquí lo que va a causar la obstrucción es algo que está interfiriendo en la luz del intestino y lo más común es que sea por adherencias, aunque también otras dos causas más comunes es que sea causada por hernias y por tumores. En cuanto a la epidemiología, pues esta es causa del 20% de los abdómenes agudos y tiene una mortalidad de 5 a 8% y suelen presentar isquemia del 20 al 37% de los casos. En cuanto a las causas, pues como ya comentaron, se van a dividir en parietales
que son las que dependen de la pared de las intestinales, entre las cuales las más comunes se encuentran las neoplasias y las alteraciones congénitas. En cuanto a las intraluminales, se puede dar en el contexto de pacientes con un hilo biliar, un besoar o un cuerpo extraño. Y en cuanto a las extraluminales, estas suelen darse principalmente por presencia de adherencias, aunque también se puede dar por presencia de hernias y de marginaciones en el contexto de intestino delgado. En cuanto a la clínica de estos pacientes, pues es muy similar a la del hilo, ya que ambos son cuadros de obstrucción intestinal, en la cual se va a observar el dolor abdominal, el vómito, estreñimiento, fiebre, abdomen agudo y distensión. Algo muy importante es que cuando el asa está este, cerrada completamente por una oclusión, en los pacientes que presentan vómito, como hay descompresión, generalmente en una etapa temprana, no se van a manifestar los hallazgos por imagen. Y en cuanto a los estudios por imagen, pues vamos a observar de igual manera las asas de intestino delgado dilatadas, generalmente mayor de 2.5 centímetros, así como una zona de transición, o sea, una zona más estrecha, distal, adyacente a la zona dilatada proximal, y también se va a presentar los niveles hidroaéreos. Recordemos que los niveles hidroaéreos más que nada se van a presentar porque cuando el bolo alimenticio pasa del duodeno al yeyuno, este va a pasar en forma líquida y también como hay un aumento en la presión intraluminal, el mismo intestino va a inhibir la absorción del líquido y estimula la secreción del mismo hacia la luz. Y también el aumento en la presión intraluminal disminuye la irrigación arterial, lo que lleva a isquemia y a necrosis. Y como hay estasis de las paredes intestinales, hay un aumento en la flora bacteriana que se asocia a inflamación, así como la presencia de edema de las paredes intestinales. Entonces aquí tenemos una imagen de radiografía de abdomen anteroposterior, una posición en bipedestación, en la cual vamos a observar en los tejidos blandos y estructuras óseas aparentemente sin alteraciones. Y en cuanto a las asas de intestino delgado, estas se observan dilatadas con presencia de aire, así como de líquido en su interior, en relación a niveles hidroaéreos. Y también hay asas que se encuentran separadas, es decir, no se observan este, igual a estas que se encuentran agrupadas. Esto es por la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. Esto relaciona a un paciente con una obstrucción intestinal, y ya que el predominio de esto es en las asas que se encuentran en el cuadrante superior izquierdo, se puede asociar a una obstrucción a nivel del hilo, y también pueden observar que el colon presenta un calibre habitual con presencia de residuos interior. Aquí tenemos otra serie de imágenes de radiografía de abdomen anteroposteriores, una posición en supino y una posición en bipedestación, en la cual vamos a observar en los tejidos blandos y estructuras óseas aparentemente sin alteraciones, y vamos a observar las asas de intestino delgado que se encuentran dilatadas con presencia de aire, y en la posición en bipedestación se van a manifestar los niveles hidroaéreos. Esto en un paciente con un cuadro de obstrucción intestinal, muy probablemente a nivel de hilio, ya que aquí pueden observar que no se observa el margen colónico. Esta es una imagen de tomografía de abdomen en un corte axial con ventana para tejidos blandos en fase contrastada, en la cual van a observar las asas de intestino delgado que se encuentran dilatadas con presencia tanto de aire como de líquido en su interior, y en esta asa que se encuentra con presencia de líquido se observan múltiples imágenes puntiformes con densidad similar al aire, una exposición lineal. Esto en relación al signo del collar de perlas en un paciente con una obstrucción intestinal. Aquí tenemos una magnificación de una tomografía de abdomen en un corte axial con ventana para tejidos blandos en fase contrastada con examinación de contraste oral, en la cual vamos a observar un asa de intestino delgado, la cual se encuentra dilatada de hasta 4 centímetros con presencia en su interior del medio de contraste, y aquí observamos la zona de transición distal, es decir, una zona más estrecha en relación al asa dilatada con escaso paso del medio hacia el resto del intestino delgado. Y también como vamos a observar igual una disminución generalizada de la densidad ósea. Eso en el contexto de un paciente con una
obstrucción intestinal. Aquí tenemos otra magnificación de una tomografía de abdomen en un corte axial con ventana para tejidos blandos en fase contrastada, en la cual vamos a observar una asa de intestino delgado, la cual se encuentra dilatada con presencia de líquido en su interior, así como múltiples imágenes puntiformes con densidad similar al aire, esto en relación al signo de las heces. Y también vamos a observar adyacente a la zona de transición estrecha, esto en relación a un paciente con una obstrucción intestinal. Aquí tenemos otra imagen de tomografía de abdomen en un corte axial con ventana para tejidos blandos en fase contrastada, en la cual vamos a observar las asas de intestino delgado y ciego dilatadas con presencia tanto de aire como de líquido en su interior. Y adyacente al ciego vamos a observar esta imagen de morfología irregular, bordes mal definidos con un realce heterogéneo a la aplicación del medio de contraste que se extiende hacia la válvula ileocecal en relación a una lesión tumoral que es la constante de la obstrucción intestinal. Aquí tenemos una imagen en tomografía de abdomen en un corte axial en fase simple, en las cuales vamos a observar entre el hígado y el estómago la presencia de asas del intestino, lo cual es una ubicación anómala ya que se encuentra en el saco menor en relación a una hernia a través del foramen de Winslow, en el cual las asas se observan dilatadas con presencia de líquido en su interior y en sus paredes con un realce espontáneo, esto en relación a una obstrucción intestinal por una hernia. Esta es una imagen de tomografía de abdomen en un corte axial con ventana para tejidos blandos en fase simple, en el cual se van a observar las asas de intestino delgado dilatadas con presencia tanto de aire como de líquido en su interior. Se observa una zona de transición adyacente, en la cual en la porción más distal se observa esta imagen de morfología redondeada, bordes definidos, hiperdensa, en relación a un litio que está causando la obstrucción intestinal, por lo que en la búsqueda de cortes más inferiores vamos a observar la presencia de densidad similar al aire a nivel del árbol biliar y el colapso de la vesícula biliar. Esto en relación a un hilo biliar. Y pues aquí tenemos los tres signos de la triada de Rigler que comentaron ustedes. O sea, la obstrucción, el hito y la neumobilia. Ya pasando al tema de la invaginación, esta invaginación se define como una asa de intestino la cual, junto con parte de su mesenterio, se va a introducir dentro del lumen de un asa distal adyacente y el segmento interno va a recibir el nombre de intussus septum y el segmento externo va a recibir el nombre de intussus supiens. Muchas invaginaciones no son obstructivas, es decir, se encuentran de manera incidental en pacientes a los que se le hacen estudios por otra causa y generalmente estas invaginaciones no obstructivas se presentan en pacientes con enfermedades que alteran la peristalsis, como por ejemplo la enfermedad celíaca o la esclerodermia intestinal. Pero en cuanto a las causas más comunes que sí van a causar un cuadro de obstrucción, vamos a observar la asociada a tumores, más que nada asociada a pólipos, tanto benignos como malignos. En el intestino delgado es más común que sean por pólipos benignos y en el colon es más común que sean por pólipos malignos. Y también se pueden encontrar las invaginaciones obstructivas en pacientes posoperados, sobre todo por líneas de sutura o la generación de adherencias. En cuanto a la epidemiología de estos pacientes, es una enfermedad que aparece en cualquier grupo etario, es decir, no es exclusiva de los niños, aunque es más común en esos pacientes y no tiene una predilección por el sexo. Y en cuanto a los niños, el 90% de las causas son idiopáticas y más que nada se van a deber a hiperplasia linfoide y es común que ocurra antes de los 2 años de edad. Después de los 2 años de edad, ya hay que buscar algunas otras enfermedades asociadas, como por ejemplo pacientes con linfoma. Y en cuanto a la clínica, va a ser similar tanto en niños como en adultos, ya que esos se encuentran con dolor abdominal, con sangrado en heces, y de hecho en niños observamos el signo característico de heces en forma de mermelada de frambuesa, y también en los niños se suele observar una masa abdominal palpable.
Ahora, algo muy importante en cuanto a la imaginación es que esta puede ser transitoria o recurrente. Y también el signo más específico para esta división es la cabeza de la imaginación. O sea, eh, este, es en cuanto a la zona del asa proximal que está introducida en el asa distal, ya que si no se observa o se resuelve espontáneamente en estudios subsecuentes, es una imaginación transitoria, pero si persiste es una imaginación, pues obviamente persistente. Y también hay otras formas de diferenciarlas, por ejemplo, en la imaginación permanente siempre se va a ver la cabeza de la imaginación, mientras que no se ve en la imaginación transitoria. Y en cuanto al cemento que se encuentra imaginado, la permanente es mayor a 35 milímetros y generalmente se encuentra un cuadro de obstrucción intestinal severo en ese tipo de pacientes y también se observa edema en la pared intestinal mayor a 5 milímetros. Y hay signos de complicación en las imaginaciones permanentes como el líquido libre en la cavidad, el nemoperitoneo y la isquemia de las paredes intestinales. Entonces, en cuanto a los estudios por imagen, el signo más específico que vamos a encontrar tanto por ultrasonido como por tomografía es el signo de la diana, que va a consistir en dos aros concéntricos con densidad similar, entre los cuales se va a encontrar una zona con densidad similar a la grasa, esto en relación a la grasa mesentérica. Y generalmente en la zona que se encuentra proximal a la cabeza de la imaginación se observan las asas dilatadas y en la que se encuentra distal pues se observan más estrechas o colapsadas. Y en cuanto a la ubicación, en los adultos es más común que sea a nivel de intestino delgado, como por ejemplo ileoileal, y como ya comentaron, en los niños es más común que sea ileocólica. Y pues aquí nada más una imagen esquemática para representar cómo se va a formar el signo de la llana, en la cual el anillo externo se corresponde al segmento distal y el anillo interno se corresponde al segmento proximal y entre ambos se observa la grasa mesentérica que se encuentra imaginada junto con el segmento proximal. Entonces aquí tenemos una imagen de radiografía de abdomen eh, en, en, en anteroposterior, una posición en supino, la cual vamos a observar en tejidos blandos y estructuras óseas, aparentemente sin alteraciones. Sin embargo, en el cuadrante superior derecho del abdomen, observamos esta imagen de morfología redondeada, bordes definidos, radiopaca, y adyacente a esta se observan las asas de intestino delgado dilatadas con presencia de aire interior. Entonces, a este mismo paciente se le realiza un estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor lineal, en el cual vamos a observar en un eje corto el signo de la diana, es decir, dos anillos concéntricos con densidad similar, entre los cuales se observa una zona hipoecoica en relación a la grasa mesentérica, que al verla en un eje largo observamos el signo del pseudorriñón, o sea, pues esta imagen pues que aparenta ser un riñón, en el cual el parénquima está formado por el músculo de las paredes intestinales y pues en cuanto a los cálices, esos se forman por la presencia de nódulos linfáticos. Este es un estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor lineal en el cual vamos a observar igualmente el signo de la diana que se corresponde por dos aros concéntricos con ecogenicidad similar, con presencia entre ellos de una imagen excéntrica con densidad similar a la grasa, esto en relación al signo de la diana, que al verla en un eje largo observamos que tiene presencia de líquido en su interior, esto en relación a una imaginación intestinal. Ahora, algo muy importante es que este es un paciente adulto y como vieron, este es un paciente pediátrico. Entonces, el signo de la diana suele aparecer en ambas edades, o sea, no es específico de los niños. Aquí tenemos una magnificación, una imagen de tomografía de abdomen en un corte axial con ventana para tejidos blandos, en fase contrastada, oral e intravenosa, en la cual vamos a observar en el abdomen izquierdo, igualmente
El signo es la llana que consiste en una imaginación de un asa de intestino proximal dentro de un asa distal con parte de, del mesenterio que, este, que hacia cortes más superiores. eh, Observamos esta imagen de morfología ovalada, bordes definidos con densidad similar a los tejidos blandos. Esto en relación a una masa que también se puede encontrar en pacientes con una imaginación intestinal. Y aquí tenemos una imagen de tomografía de abdomen en un corte axial con ventana para tejidos blandos en fase contrastada intravenosa y con contraste oral, en la cual observamos en el abdomen izquierdo, igualmente el signo de la llana, y como ya sabemos, consiste en dos imágenes, dos anillos concéntricos con densidad similar, entre los cuales se observa esta zona con densidad similar a la grasa, y también observamos que en esta zona hay ausencia del paso del medio de contraste, y que en una reconstrucción coronal se observa, pues aquí está la zona en que se encuentra la imaginación y vemos cómo no hay paso del medio de contraste. Y de igual manera observamos múltiples nódulos linfáticos, esto en un paciente con un linfoma, que es la causa de la imaginación intestinal en este paciente. Y ya por último vamos a hablar sobre la isquemia mesentérica. En cuanto a la isquemia mesentérica, esta se va a definir como una disminución en el flujo sanguíneo hacia las asas de intestino delgado, es decir, hay un aporte inadecuado de oxígeno que lleva a las asas a una isquemia, lesión inflamatoria y necrosis. Y generalmente este es un cuadro que presenta una mortalidad muy alta, ya que en pacientes en los que no se hace cirugía generalmente hay una mortalidad del 95% y los que sí son intervenidos tienen una mortalidad del 70%. Y entre las principales causas de la isquemia mesentérica pues es la oclusión de una arteria o una vena, así como también por el flujo disminuido. En cuanto a la epidemiología, generalmente esa es más común en pacientes mayores de 50 años. Es común tanto en hombres como mujeres y en el 1% de los casos se va a asociar a este abdomen agudo, ya que en cuanto a la clínica de estos pacientes no suele ser muy específica. Y también se puede encontrar en pacientes hipertensos y es más común la oclusión arterial que la venosa. Entonces, en cuanto a la arterial, principalmente va a ser causada por una embolia, y las embolias generalmente se originan en pacientes con arritmias o pacientes que presenten vasculopatía o tengan antecedentes de infarto al miocardio. Entonces, como la arteria mesentérica superior tiene es muy amplia, es en la que principalmente se van a enclavar los émbolos, y cuando se enclavan en una porción muy proximal de pues esto va a llevar a una isquemia muy grande, tanto intestino delgado como del colon. Y si se enclava en una porción más distal, pues se lleva solamente a una isquemia en solo un segmento o intestino delgado, esto por la circulación colateral. Y también se puede dar por la presencia de tromos persistentes, sobre todo en pacientes con hipercoagulopatías o con antecedentes de placas de ateromas. Y en cuanto a la obstrucción venosa, esta generalmente es más común en mujeres que en hombres, y también se debe a presencia de placas de ateroma, pero lo importante es que igual se debe a una infiltración maligna de la vena mesentérica, y también se puede asociar a una disección vascular. Ahora, igualmente hay enfermedades que van a comprimir la arteria por fuera, o sea, de forma extrínseca, es como vasculitis o por compresión de un tumor externo. Y también hay estados de bajo flujo, como por ejemplo en pacientes con shock, posoperados, hipovolemia o con hemorragia, ya que cuando el flujo sanguíneo se disminuye, esto va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ocasiona vasoconstricción y acorta más el flujo sanguíneo en esta zona. En cuanto a la clínica, pues como ya vimos, no es muy específica en este tipo de patología, al igual que los hallazgos por imagen. Sin embargo, es muy importante reconocerla a tiempo, ya que el principal factor de supervivencia es qué tan pronto
se realice la cirugía. Si es una isquemia aguda, generalmente aparecen pacientes con dolor abdominal, distensión y pueden presentar el síndrome de Blumberg. Y si pues ya lleva mucho tiempo, generalmente suele presentarse como angina intestinal, se pueden presentar náuseas, vómito, diarrea, pérdida de peso, dolor y citofobia, que la citofobia es el miedo a comer, porque al comer esos pacientes presentan dolor y como no comen, pues está la pérdida de peso. Ahora, en cuanto a los estudios por imagen, generalmente en los hallazgos por placa simple, vamos a ver hallazgos similares a un hilio, ya que generalmente solo se ven las asas de intestino delgado dilatadas, y también por ultrasonido suelen verse las asas de intestino delgado dilatadas. Sin embargo, en cuanto al ultrasonido, su principal utilidad es para medir el flujo Doppler de la arteria mesentérica superior. El estudio que históricamente se ha considerado como el gold estándar para la isquemia mesentérica es la angiografía, ya que pues esta nos permite ver la arteria mesentérica superior, su calibre, si hay estenosis, si hay oclusión por trombos, y generalmente en cuanto a los signos que nos van a orientar a una isquemia mesentérica, principalmente es que se encuentre estrecha en su origen y también que se extienda eso hacia la bifurcación, y también que se encuentre irregularidad en el origen de la bifurcación, que se presenten espasmos o arcadas y también que se presenten defectos de llenado. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de angiografía anteroposterior, en la cual vamos a observar el adecuado paso en medio de contraste a través de la aorta. Sin embargo, en la arteria mesentérica superior, observamos en la porción más distal, adyacente a la bifurcación, una zona que no capta contraste, y pero observamos que hay adecuado paso en medio de contraste hacia el yeyuno por los arcos colaterales, pero hacia el lado derecho observamos que no hay paso en medio de contraste y las asas de intestino delgado se encuentran dilatadas con presencia de aire en su interior de forma generalizada, que por sí solo esto no es indicativo de una isquemia mesentérica, pero como aquí es un estudio contrastado en el que estamos viendo la obstrucción de la arteria, pues ya se puede dar el diagnóstico. Y algo muy importante es que la angiografía hoy en día ya no se usa mucho, porque lo más importante en la isquemia mesentérica, aparte de esto, es ver la condición de las paredes intestinales, ya que eso va a orientar al cirujano hacia qué manejo va a dar, si aún son viables, pues ya presentan necrosis, y también pues que es un procedimiento invasivo en un cuadro muy urgente. Por lo que el estudio que más se hace hoy en día es la tomografía, en la cual para hacerla vamos a seguir este estándar, en el cual se van a inyectar 350 miligramos de contraste ayudado de 120 a 124 mililitros en un ratio de 3 a 5 mililitros por segundo, y se va a tomar una fase arterial temprana y una fase venosa portal con cortes de 1 a 2.5 milímetros. En cuanto a los hallazgos por tomografía, pues vamos a encontrar varios, aunque no son específicos, sí nos pueden orientar al diagnóstico de la isquemia mesentérica. Y en primer lugar, vamos a observar las paredes intestinales engrosadas. El hecho que se encuentren engrosadas es un signo de buen pronóstico, ya que esto indica que todavía hay viabilidad, al contrario de que se encuentren adelgazadas, ya que si se encuentran adelgazadas, eso es indicativo de que hubo una necrosis transmural y los vasos y nervios se destruyeron. En cuanto a la atenuación, generalmente la pared intestinal es hipotenuante. Sin embargo, cuando está engrosada, esa hipotenuación se puede deber a edema. Y cuando se encuentran hiperatenuantes, eso se puede deber por hemorragia submucosa. En cuanto al realce, se dice que es anormal porque se puede presentar de varias formas. O puede ser un realce homogéneo, o por el edema solo puede realzar la capa submucosa y la capa externa, da una apariencia endiana, o puede no haber realce. Y en cuanto a la asa dilatada, pues esta se observa por la falta de peristalsis, y se puede observar también neumatosis intestinal y gas portal. En cuanto a la neumatosis, pues esta se define como la presencia de burbujas de gas en la pared intestinal,
y este gas pasa a la vena mesentérica superior y de ahí a la vena porta, lo cual es un signo de mal pronóstico, ya que el hecho de que haya paso del medio del, del gas de la luz intestinal a la pared indica que hay necrosis y también esto va a ocasionar que haya paso de líquido hacia la grasa mesentérica lo que, y al abdomen, lo que ocasiona ascitis y excreción de la grasa. Ahora, en cuanto al comportamiento de las asas cuando se administra el medio de contraste, como ya comenté, pues es muy variado. O puede ser un realce en forma de diana, en el que solo hay un realce de la capa submucosa y de la capa externa, y también cuando la pared se encuentra muy adelgazada, puede presentar un escaso realce, y también hay realce espontáneo por la ventana que hace el líquido que se encuentra dentro de las asas. Puede no haber realce, o puede haber un realce homogéneo. Sin embargo, cuando hay presencia de líquido en el interior y gas, el realce no es tan profuso como en estas zonas y también puede haber realce cuando hay nematosis intestinal, aunque no sea indicativo todavía de viabilidad. Entonces, aquí tenemos una imagen de tomografía de una reconstrucción sagital con ventana para tejidos blandos en fase contrastada, en la cual vamos a observar el adecuado paso de medio de contraste a través de la aorta y vamos a observar a nivel de la arteria mesentérica superior una interrupción en el flujo del medio de contraste adyacente a la bifurcación y vamos a observar en un corte axial las asas de intestino delgado que se encuentran dilatadas con presencia tanto de aire como de líquido en su interior en relación a niveles hidroaéreos que van a presentar un realce en diana. Esto en relación a una isquemia mesentérica aguda. Esta es una magnificación de una tomografía de abdomen en un corte axial con ventana para tejidos blandos en fase contrastada, en la cual vamos a observar las asas de intestino delgado que se encuentran dilatadas con presencia tanto de aire como líquido en su interior. Y en esa zona se ve que se encuentra adelgazada la pared y también adyacente a esta se ve que se encuentra excreción de la grasa mesentérica. Eso es indicativo de una necrosis de la pared intestinal, como ya vimos por la fuga del contenido líquido del asa. Sin embargo, en esta zona observamos que todavía hay realce de la pared que indica viabilidad en esta zona, pero esta obviamente no la va a presentar. Esta es una imagen de tomografía, una reconstrucción sagital con ventana para tejidos blandos en fase contrastada arterial, en la cual vamos a observar el adecuado paso de medio de contraste a través de la aorta. Sin embargo, vamos a observar a nivel de la arteria mesentérica superior proximal al origen una zona lineal que no va a permitir el paso del medio de contraste. Sin embargo, observa que sí hay paso del medio de contraste en otra zona. Esto es en relación a una disección de la arteria mesentérica superior y adyacente a esto se observan las asas de intestino delgado dilatadas con presencia tanto de aire como de líquido en su interior, de pared delgada que no presentan realce a la aplicación del medio de contraste. Esto en relación a una isquemia mesentérica aguda. Aquí tenemos una serie de imágenes de tomografía de abdomen en un corte axial con ventana para tejidos blandos en fase contrastada intravenosa y oral, en la cual vamos a observar en el corte axial que las asas de intestino delgado se encuentran dilatadas con presencia de aire en su interior y sus paredes se encuentran engrosadas con un escaso realce en diana. Y sin embargo, observamos en el corte coronal que no hay paso del medio de contraste oral hacia esta zona. Y también observamos a nivel de la vena mesentérica superior como hay una interrupción en el flujo sanguíneo que se corrobora en otro corte axial más superior, como esta imagen redondeada y hipodensa que corresponde a un émbolo dentro de la vena mesentérica superior. Esto relaciona a un paciente con una isquemia mesentérica de origen venoso. Esta es una imagen muy importante porque es una imagen de tomografía de un paciente que se le hizo reperfusión y fue tomada 24 horas después, en el cual se observa en este corte axial con ventana para tejidos blandos, en fase simple, las asas de intestino delgado que se encuentran en esa zona engrosadas y aquí se encuentran adelgazadas que en la aplicación del medio de contraste presentan un realce
en diana, y aquí presenta un escaso realce, porque recordemos que el realce es indicativo de que todavía hay viabilidad, o sea que fue una reperfusión exitosa en este caso. Y por último, aquí tenemos una serie de imágenes de tomografía de abdomen en corte axial con ventana para tejidos blandos en fase contrastada portal, en la cual vamos a observar a nivel del hígado la presencia de este aire a nivel de la vena porta, sus principales ramas, así como líquido libre en la cavidad abdominopélvica y la presencia de aire en el peritoneo en relación al pneumoperitoneo, que se observa en cortes más inferiores, las asas de intestino delgado dilatadas con presencia tanto de aire como líquido en su interior, y sus paredes se encuentran adelgazadas y no presentan realce o presentan escaso al aplicar el medio de contraste. Esto reacciona a una isquemia mesentérica ya en una fase terminal, porque ya hay presencia de gas en el sistema venoso portal, porque la pared, recordemos que está necrosada y por eso hay fuga y se dirige a la vena mesentérica superior, y de ahí el aire se dirige hacia la porta. Y pues por mi parte es todo. Bueno, y nada más antes de acabar, pues vamos a ver unos puntos claves. Y en cuanto al hilo metabólico, pues recordemos que este se suele resolver a los 4 días. Sin embargo, hay que buscar otras causas después de los 7 días, como por ejemplo la enfermedad herencial. En cuanto a la obstrucción intestinal, es importante que se tome una placa en bipedestación, ya que solo así se van a poder ver los niveles hidroaéreos en las radiografías. El signo de la diana es el signo más característico de la invaginación intestinal, y recordemos que esta es una imagen en eje corto. Al observarla en eje largo, generalmente suele aparecer el signo del pseudorriñón, que igual es específica del signo de la diana. El hallazgo más específico de isquemia mesentérica por tomografía es la obstrucción de la arteria mesentérica superior o la vena mesentérica superior, porque aquí pasa como les comenté en la angiografía. O sea, el hecho de observar ascitis o las asas distendidas o las paredes engrosadas no son específicos de una isquemia mesentérica superior, se puede intuir, pero solo viendo la arteria obstruida o la vena ya se puede dar el diagnóstico. Y la presencia de gas en el sistema venoso portal, así como la falta de captación del contraste o realce contraste, perdón, en los órganos adyacentes, son signos también que pueden ser específicos de isquemia mesentérica. Y la causa arterial es más común que la venosa. Y en cuanto al hilo aerodinámico, recordemos que sucedidos por imagen va a ser una dilatación generalizada de las asas, intestino delgado y el colon contra la causa de, de, perdón, es que me salió una ventana. O bueno, deja de grabar y ya. No sé qué pasa. Bueno, y pues el síndrome adherencial es la principal causa de obstrucción intestinal en pacientes adultos. Y pues ya. Bueno, creo que a mí me sacó un ratito, pero estuvo bien tu... Deja de grabar.